Ya sabéis que a mí personalmente pues estoy presentando estos temas de eventos y fechas en los cuales pues vamos repasando los eventos pues, bíblicos, las fechas que podemos entresacar de la Biblia, tanto las que son seguras como las aproximadas, para ir poniendo todo en contexto, porque evidentemente nosotros, no sé si sois conscientes, pero nosotros somos los mejores historiadores de la historia. Claro, porque vosotros compararos con cualquier académico, con cualquier licenciado en historia, y ellos no saben realmente cómo ha ido la historia, nosotros sí, por tanto nosotros somos los entendedores de historia de este siglo. Así que tenemos también una responsabilidad a la hora de poder dar el mensaje a los demás y que entiendan cómo van las cosas, cómo también ha ido el engaño de la historia, ¿no? Por esto, pues un poco también estos cultos, ¿no? Aparte de disfrutar, porque para nosotros leer la Biblia y estudiarla siempre es un disfrute, también poder tener el conocimiento mínimo para poder ayudar a estas personas que, viniendo de los ámbitos que no son bíblicos, realmente piensan que la evolución tiene millones de años y, por tanto, cuando les hablas de 6.000 años de historia, que Cristo viene en el 2031, no pueden ni tan solo considerarlo, ¿no? Entonces, es importante poder darles también los argumentos. Nosotros hemos ido dando, pues por tanto, en estos cultos la historia bíblica tal como es, con las fechas que podemos entresacar de la Biblia, todas puestas en negro para que quien quiera pueda consultarlo, y también pues las fechas en azul, que son las fechas aproximadas que podemos entresacar tanto de la historia oficial que podemos leer en los libros, que no necesariamente está mal, sobre todo a partir del 2000 a.C., pero sí que es verdad que siempre se olvidan de la Biblia y la Biblia nos da el encaje final para poder encajarlo todo mejor, ¿no? Entonces nosotros hemos ido haciendo esto, empezamos con la creación en el 4004 a.C., hemos ido avanzando y el último culto pues nos quedamos con el tema de Josué, ¿no? Con la muerte de Josué, pensemos que Josué murió a la edad de 110 años. Nosotros hoy lo que veremos será pues desde la muerte de Josué en el año 1425 a.C. hasta que Otoniel derrota a Cushan-Risataim en el año 1399 a.C. Estos serán 26 años que recorreremos, 26 años de historia, que nos ayudarán a comprender cómo fue pues, estos días en los cuales Israel estaba entrando en Canaán para conquistarlo y hasta que llegaron a tener esa primera dificultad grande cuando entró este Cushan-Risataim, veremos quién fue, y tuvieron pues que, gracias a la ayuda de Otoniel, que fue ese juez, el primer juez que sale en la Biblia, pues pudieron superar esa primera situación de realmente peligro, ¿no? Veremos cómo también al final hablaremos un momentito de la profecía también que hay aquí para nosotros. Pero desde luego esto nos atañe directamente, no porque somos los mejores historiadores de la historia, sino también porque evidentemente nosotros estamos por entrar en Canaán, con lo cual también todo lo que pasó el pueblo de Israel debe resonar en nosotros para que podamos afrontar lo que nos viene encima, que no va a ser poco, ¿no? También vamos a aclarar, aparte de recorrer este trayecto de estos 26 años, vamos también a aclarar estos versículos en los cuales parece que hay una contradicción en la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia no tiene contradicciones. Aparentemente puede parecerlo, pero nunca, cuando uno estudia en profundidad, se da cuenta que nunca hay esas contradicciones, siempre tienen una solución, ¿no? Aquí tenemos una contradicción aparentemente grande, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos que estudiar el periodo de jueces, y hoy empezaremos, porque empezaremos con Otoniel, pues vemos que hay una divergencia en cuanto a fechas. Por un lado, Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 13:20 nos dice muy claramente, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Qué nos estaba diciendo aquí Pablo? Pues desde que hay la repartición de la tierra, recordemos un momento rápidamente, Israel entra en el 1450 a.C. en Canaán. A los 6 años se reparte la tierra, han hecho ya la primera conquista y se reparten las tierras entre las tribus. Pues a partir de ese momento, 6 años después de la entrada en Canaán, hasta el final del mandato de Samuel y el principio del reinado de Saúl, nos dice Pablo que pasaron 450 años. Vale, muy bien, está muy claro, ¿no? Pero luego, cuando te vas a Primera de Reyes 6.1, nos dice lo siguiente. En el año, y os pido por favor estar atentos porque aquí veréis la divergencia, ¿no? Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, por tanto empieza este periodo en el Éxodo,
El cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Por tanto, nos está diciendo aquí, el autor de Reyes, nos está diciendo que desde el Éxodo hasta el cuarto año de Salomón pasaron 480 años. Bueno, cuando tú haces el cálculo rápidamente, ya puedes ir viendo cuándo duró entonces el periodo de jueces, según el autor de Reyes, ¿no? Porque si vemos que en el desierto estuvieron 40 años, esto lo sabemos todos. Luego estuvieron 6 años hasta la repartición de la tierra. Luego, al final, vemos como Saúl gobernará 40 años, sí o sí. David, 40. Y nos situamos en el cuarto año de Salomón, pues al final, para el periodo de jueces, quedan solamente 350 años, no 450, como decía Pablo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Porque puede venir una persona, como la que hemos visto en la portada, o puede venir, en fin, un erudito con la Biblia en la mano y ponerte en aprietos. ¿Cómo solucionas eso? Tú estás defendiendo los 6.000 años y viene Jesús y te viene alguien y te dice, no, es que la cronología bíblica es así, así. Hay veces que te vas más para arriba, más para abajo, depende. Entonces esto tenemos que aclararlo, ¿no? Intentaremos hacerlo. La explicación es muy sencilla, como siempre, ¿eh? Al final, por tanto, vamos a proseguir con lo que es la historia y cuando lleguemos a ese momento, pues lo aclaramos. Hemos dicho, por tanto, que hoy empezaremos donde Josué muere, en el año 1425. Este año 1425, es decir, ¿cómo sabemos que Josué estuvo 25 años gobernando en solitario desde que entraron en Canaán? Esto lo sacamos de Josefo. Josefo, ya sabéis que es ese historiador judío del siglo I que a veces da datos complementarios que no salen en la Biblia y nos pueden orientar en situaciones como, por ejemplo, ahora, ¿no? Josefo divide la vida de Josué en 3 partes. 45 años antes del Éxodo, 40 años con Moisés y 25 años como gobernante único, ¿vale? Por lo tanto, si estuvo 25 años desde la entrada en Canaán, si nosotros sabemos que la entrada en Canaán fue en el 1450, pues Josué murió en el 1425 antes de Cristo, ¿eh? Aquí empezamos. Como siempre, vamos también a poner un poco en contexto qué pasaba alrededor de la nación de Israel en esos momentos, porque Israel no era una, sí que es verdad que era una burbuja en medio de tanta apostasía, pero Israel influía en esas naciones vecinas y esas naciones vecinas influían en Israel. Entonces también es importante para nosotros al menos tener una idea de lo que estaba pasando, ¿no? En primer lugar, los micénicos, ya hablamos de ellos en otros cultos, ¿no? Que estaban ya dominando a los minoicos. Recordemos que de los minoicos venían los fenicios, por tanto, también tiene relación con Tierra Santa. Vemos cómo en esos años en los cuales muere Josué, Canaán estaba siendo, pues, intentando ser conquistada por los judíos, ¿eh? En esos momentos hay un parón, pero veremos cómo enseguida vuelven a la carga. Vemos también cómo en el norte, en Marrón, teníamos a los hititas, un imperio muy importante de esa época que sale también en relación a todo ese momento y que también es interesante conocer. Luego tenemos al reino de Mitanni, que afecta directamente a Israel, como veremos hoy, ¿eh? Por tanto, es importante saber también quién eran estos mitanos, al menos tener un poco de noción, ¿no? En esos años también estaba Babilonia y concretamente el reino de los casitas, que era también una cultura, que cuando estuvimos ahora en el Museo de Berlín los vimos ahí, y que era una cultura pues, que también tuvo incidencia en lo que pasó en Israel. Aunque estaban lejos, tuvo incidencia, como veremos hoy. Y finalmente el gran poder de la época, que era Egipto, que estaba pues, hasta ese momento dominando toda la parte de Egipto y la parte de Siria en amarillo al norte, pero que se le había arrebatado la zona de Canaán, porque esa zona era suya. Al menos todos los reyes que habían amorreos ahí estaban bajo protección egipcia, ¿no? Por tanto, cuando entran los judíos ponen en aprietos a Egipto, porque pone en duda el poder que hasta ese momento Egipto había tenido en toda la zona, ¿no? Esto lo veremos hoy. En este año mismo, 1425 a.C., cuando muere Josué, en Egipto, más o menos por esa época, se levanta un nuevo faraón, que es este Tutmosis IV. Hasta ese momento había estado Amenofis II, en ese momento muere y sube a Tutmosis IV, de la dinastía 18, que gobernará 10 años. Este faraón, que en principio dices, bueno, ¿qué importancia tienen los faraones si esto total es una cosa de Egipto y nosotros nos centramos en el mundo judío? Pero es que resulta que este faraón también nos da claves para fortalecer nuestra fe, porque veremos cómo este faraón, ante la conquista que efectuó Israel, guiados por su gran Dios Jehová, estos faraones egipcios se vieron comprometidos, porque se dieron cuenta que su dios Amón
no era suficientemente potente como para contrarrestar eso. Entonces ahí hubieron movimientos, que es lo que veremos hoy, ¿no? Este faraón, Tutmosis IV, aparece aproximadamente en esta fecha, 1425, lo anotamos, y vemos cómo, en primer lugar, lo que hizo para contrarrestar ese poder hebreo que se estaba levantando, que ya llevaba 25 años en marcha, veremos como lo primero que hace es intentar hacer alianzas con los poderes que tenía alrededor, con su archienemigo Mitanni y con el otro archienemigo que era Babilonia. Él se alía políticamente con ellos para poder enfrentar mejor esa invasión que estaba sufriendo Canaán. Nos dice, sus 10 años de reinado los consagró a mantener las cosas como estaban, firmando beneficiosos tratados de paz con Mitanni y Babilonia. Por tanto, Tutmosis IV hace alianza con Mitanni, que lo vemos aquí en color lila, y con Babilonia, con esos casitas de Babilonia en color verde. Eso es un cambio muy importante en toda la región y lo hacen para poder contrarrestar mejor esa invasión que estaba sucediendo en Israel. El rey de Mitanni, el cual hizo alianza, si comparamos, cruzamos las fechas, vemos que posiblemente fue este Artatama I. De hecho, lo dice aquí en la Wikipedia, lo podemos encontrar. Dice, fue el primero de los reyes de Mitanni que estableció una política de alianzas matrimoniales con los faraones, política muy beneficiosa para el desarrollo del país porque le permitía acceder al oro egipcio. Por eso casó a una hija con Tutmosis IV, que es el faraón que ha subido ahora con la muerte de Josué, aunque se hizo pedir la mano hasta 7 veces, subrayando así la independencia política y el prestigio del reino de Mitanni. Es decir, que en esos años se establece esa alianza, que tendrá consecuencias en Israel, evidentemente. Anotamos, por tanto, también el dato y vemos cómo también Egipto, en esos años, no solamente hace alianza con Mitanni y con Babilonia, sino que también mantiene una alianza que ya venía del pasado con los reyes amorreos que viven todavía gobernando sus ciudades en Canaán. Pensemos que cuando los israelitas entran en Canaán no lo conquistan de golpe, de hecho se dejan muchas zonas sin conquistar. Esos reyes cananeos que gobernaban en esas ciudades estaban siendo protegidas por Egipto, aunque Egipto no entró nunca militarmente a proteger a Canaán. ¿Por qué? Porque veían que el rey, el Dios de los hebreos, Jehová, tenía un poder sobrenatural, ya lo habían experimentado en las plagas y ahora lo estaban experimentando una vez más con esa entrada de Israel en Canaán. Entonces Tutmosis IV no solamente para contrarrestar esto hace alianzas con todo el entorno, con sus enemigos, con Mitanni y con Babilonia, sino que además hace un cambio de adoración, empieza a adorar a otro dios. Hasta ese momento el dios de la dinastía 18 había sido el dios Amón, que era un dios pues que ellos seguramente pensaban que estaba por encima de Jehová. Pero al ver que Jehová se salía con la suya y Amón era humillado sistemáticamente, pues ya podemos ver aquí en el Wikipedia cómo Tutmosis IV fue el primero de los reyes que comenzó a alejarse perceptiblemente de los todopoderosos sacerdotes de Amón, estableciendo como alternativa el culto solar. Un culto solar que sería al dios Atón. Es decir, Egipto, ante esa entrada de Israel con Jehová, cambian de Dios, porque ven que es el Dios que tienen a ese momento no les funciona. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta estela, la estela del sueño, una estela que está ubicada delante de la Esfinge. Nosotros cuando estuvimos ahí no la vimos, no sé si es que no entramos hasta esa zona o es que ahora no está ahí, pero en todo caso originalmente se puso en ese punto, ¿no? Fue levantada por este Tutmosis IV y nos dice lo siguiente, se suma, dice que el mismo Dios Sol quien intercede bajo la forma de la Esfinge, adivinándose un interés en dar protagonismo a otro ente divino, es decir, Tutmosis IV ya iba con esa idea, ir cambiando la adoración. Empezaban a gestarse las bases que desembocarían en la revolución amarniana, esto veremos lo que es quizá ya en otro culto, y el alzamiento del igualmente solar Atón como único dios por su nieto Akenatón. Es decir, que Tutmosis IV ya empieza ese movimiento de cambiar de dios en Egipto ante el poder de Jehová. El dios de los hebreos realmente era irresistible y intentan hacer ese cambio de adoración para poner solución, junto con estas alianzas políticas pues, que hace en toda la zona. Esto le permitirá seguir recibiendo pues, riquezas tanto del sur, de Namibia, de Nubia, perdón, como pues, de la zona de Gaza, que nunca estuvo bajo los cananeos, como la zona de Siria, donde estaban pues, compartiendo frontera con los mitanos. Pensemos que Gaza hoy
hemos dicho la noticia que ha mandado misiles ya para Israel. Es que el tema de Gaza es impresionante porque nunca se ha plegado, es decir, siempre ha estado ahí como una piedra en el zapato.